Las 11:28 del día 21 de agosto del 2012, en la sala 2 del edificio Raúl Haya de la Torre, con la presencia de los señores congresistas, el congresista Jaime Delgado, el congresista Julio Gago, el congresista Johnny Lescano, la congresista Julia Tevez, el congresista René Galarreta, perdón, Luis Galarreta. De quien habla Agustín Molina Martínez, presidente, y dando cuenta que ha presentado la licencia el congresista Antonio Medina. Contando con el quórum de reglamento, damos inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se pone en consideración el acta de la sesión de instalación. Si no hubiera observación, pasamos a su aprobación y al voto correspondiente. Saludamos también la presencia del congresista Elar Melgar. Por favor, a mano alzada para aprobar el acta de la sesión de instalación. Sírvanse a levantar la mano, señores congresistas. Aprobado por unanimidad. Despacho. Damos cuenta que se ha recibido los proyectos de ley número 1374/2012 CR del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, que propone la ley de protección de los usuarios y demás personas frente a las emisiones radioeléctricas de servicio público de telefonía celular, y el proyecto de ley 1376/2012 CR del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, que propone la ley que otorga a las víctimas de bullying hasta el 25% de la multa que imponga el INDECOPI a los centros educativos infractores y les reconozca una indemnización. Estos proyectos han sido remitidos a las instituciones competentes para las opiniones respectivas de los sectores involucrados y así iniciar el estudio de los mismos. Pasamos a la sección informes. Señores congresistas, siendo esta nuestra primera sesión ordinaria, quisiera mencionar en cuanto a las reglas de debate que regirán para esta comisión, que según el reglamento del Congreso, las reglas de debate en comisiones son las mismas reglas que se siguen en el Pleno y que ya todos conocemos, aunque con una flexibilización respecto de los tiempos que tienen para plantear sus puntos de vista al intervenir y solicitar interrupciones. Asimismo, pido a ustedes que durante la próxima semana se convocará a una reunión a los señores asesores de los miembros de la comisión para presentar al equipo técnico de la comisión y trabajar siempre coordinadamente. Es nuestro deseo que estas reuniones con asesores sea permanente. Por ello pido a ustedes puedan dar las indicaciones a su personal para participar activamente. Se les comunicará en su debido momento. Si algún congresista desea realizar algún informe, puede solicitarlo. Pasamos a la sección de pedidos. Pueden pedir, señores congresistas, alguna petición de parte de ustedes.
El congresista Lucho Galarreta tiene la palabra. Gracias, presidente. Para saludar a los miembros de la comisión y a usted. Presidente, como primera sesión ordinaria, hemos estado antes que empiece la sesión conversando con algunos parlamentarios y para no avanzar y de una vez organizarnos, tanto el congresista Melgar, el congresista Lescano, Gagó, usted mismo, el congresista Delgado y quien habla, salvo creo que la congresista Tevez, pero de los 7, ahora 8 que ya está el congresista Valencia, pero por lo menos 6 estábamos viendo que, y congresista Luna, que también es miembro de la Comisión de Economía, por lo cual creo que no iba a haber problema. Siendo usted el presidente, y creo que se le está acusando con la Comisión de Presupuestos, estaba proponiendo que la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores que usted preside pueda sesionar los miércoles al mediodía, ¿no? De 12 a 2, y los que se les cruce más bien, como la mayoría sí encaja en ese horario, podrían modificar tal vez o las horas de comisión o incluso su bancada ver algún cambio de parlamentario, ¿no? Que también es positivo. ¿Alguna otra opinión de algún señor congresista? Damos la bienvenida a la presencia del congresista Jaime Valencia. Sí, la congresista Julia Tevez. Señor presidente, muy buenos días y muy buenos días a mis colegas y a los que están dentro de este auditorio. Solamente, señor presidente, para solicitar que este pedido sea primero en salubridad de todos los congresistas para poder hacer las consultas necesarias, porque yo sugeriría, señor presidente, en aras a las recargadas comisiones que tenemos, que se mantenga el horario, salvo que su equipo técnico haga las coordinaciones respectivas para poder ver la posibilidad de que se realicen los miércoles, pero no podemos tengo 2 comisiones paralelas, casi paralelas, con un intervalo de 60 minutos, entonces no estaría imposibilitada y dentro del reglamento no se me podría considerar como persona que falta una comisión, entonces yo solicito que se mantenga el horario, ¿no? Aquí el congresista Johnny Lescano también creo que concuerda conmigo y mis colegas también que han llegado. Entonces, de repente mantener el mismo horario y si hubiera la posibilidad, como dice el congresista Luis, verlo para poder regular esto la siguiente semana, tal vez, en aras de hacer la consulta necesaria a las diferentes comisiones. Tiene la palabra el congresista Julio César Gagó. Gracias, presidente. Yo quería hacer un pedido para que se invite aquí a la próxima sesión al presidente y directorio de CEDAPAL, para tratar la problemática de todos los usuarios. Yo hice una visita inopinada a CEDAPAL, a la que se encuentra en Villa El Salvador, y los problemas realmente de los usuarios son gravísimos. Primero, que de la noche a la mañana están pagando el doble o el triple de lo que pagan el agua. A muchos también le cambiaron los medidores y estos medidores se ha demostrado que se llenan de agua, de aire, y por lo tanto están dando una mala lectura. O sea, hay una serie de quejas y reclamos, inclusive tengo varias que me han llegado acá a mi despacho, señor presidente, y por esta razón, para ver esta problemática, me gustaría que se invite al presidente de CEDAPAL aquí a la comisión. Tengo entendido que en la comisión anterior ya vino el presidente de la comisión del presidente del directorio de CEDAPAL. Sería bueno ver qué se ha hecho frente a este tema. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, con relación a lo que señala el congresista Gagó, existe una percepción de la población, o por lo menos de algunos sectores, que cuando les llega una factura alta, atribuyen al tema del aire los medidores. Hace muchos años, hace como 10 años, efectivamente, hubo un tema en La Molina, donde masivamente se vino una sobrefacturación por los cortes de agua y por la falta de existencia de sistemas de purga de aire. Sin embargo, esto se ha corregido en gran medida. En la legislatura anterior, no solo que hemos invitado aquí los representantes de CEDAPAL, sino que hemos hecho una visita a la planta y hemos salido con representantes de SUNAS a verificar los sistemas de purga de aire en la vía pública. Pero incluso hemos hecho una audiencia pública con más de 150 personas que supuestamente tenían este problema.
Pero siendo un problema que todavía persiste en la idea de algunas personas, estoy de acuerdo con el congresista Gago de que vengan acá y expliquen, y si es necesario vayamos a comprobar el sistema de purga de aire. Tiene la palabra el congresista Gago. Gracias, presidente. Escuchaba al congresista Jaime Delgado, menos mal que al final cambió de opinión, parecía el defensor de SEDAPAL, estaba diciendo que ya estaba casi solucionados los problemas. Yo tengo un video justamente de la visita inopinada que he realizado, donde se pueden ver los reclamos. Y los reclamos no solamente son por esto que se llena de aire los medidores, sino también que mala lectura, una serie de reclamos que inclusive los directivos de SEDAPAL, que estaban en ese momento, a muchos de estos reclamos le estaban dando la razón. Entonces, por eso yo quisiera saber, yo sé que la legislatura anterior vino el presidente del directorio de SEDAPAL, a ver qué se ha avanzado con esta problemática para la solución de la cantidad de usuarios en todo Lima, ¿no? Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Muy buenos días a los colegas igualmente. Señor, sería bueno convocar al ministro de Agricultura y a las entidades que tienen que ver con el precio de los alimentos. Ayer el ministro no fue muy explícito, ni el de Economía ni el de Agricultura, para explicar cómo se va a controlar el precio de los alimentos para que no afecten sobre todo a las poblaciones más pobres, ¿no? De menores ingresos económicos. Ese es mi primer pedido. El segundo pedido, señores, el asunto que es coyuntural en estos momentos, que es la supuesta renegociación que está realizando el gobierno con el caso de Telefónica. Ha anunciado que se está renegociando el contrato, a pesar que la ley lo prohíbe. Y hay un decreto supremo que expidió el gobierno aprista para tratar que puedan ser renegociables estos contratos. Eso es un tema de defensa del consumidor, señor presidente, que nosotros tenemos que asumir y tenemos que debatir. Es un tema importante. Y tercer punto, señor, ahora va a venir el representante de Indecopi, pero hay otros puntos entre los cuales se tiene que verificar el cumplimiento del Código de Defensa del Consumidor, que no lo están cumpliendo, señor. Hay un Código de Defensa del Consumidor que se aprobó en el Congreso pasado, no lo están cumpliendo, no les da la gana de cumplir, las líneas aéreas, los señores de hospital no acumulan los saldos, es toda una desgracia, señor, y nosotros tenemos que hacer algo para que la población se beneficie con el código, porque en un código una ley no puede ser letra muerta. Esos tres pedidos, señor presidente, para cumplir nuestra labor de fiscalización. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señores congresistas, hemos recepcionado los pedidos de los señores congresistas. Y referente al pedido del congresista Lucho Galarreta, referente al cambio de horario, haremos las coordinaciones respectivas con los otros presidentes de las comisiones, a ver, de esta forma podemos llegar a una solución armoniosa para todos. Muy bien, pasamos a la orden del día. Señores colegas congresistas, tal como me ratifiqué en la sesión de instalación de esta comisión tan importante, donde efectivamente le he declarado como aliado estratégico a Indecopi para la solución de los diferentes usuarios de todo el país. Y además de eso, también quiero hacer un llamado a las asociaciones de consumidores para una labor eficiente de esta comisión tan importante, que de verdad es de suma importancia para nuestros consumidores finales de todo el territorio peruano. Son 30 millones de consumidores que tienen una serie de problemas en cuanto se refiere a los servicios públicos. Y a la vez también saludar al congresista Jaime Delgado, quien fue presidente de esta comisión. Creo que ha efectuado una labor tan importante y vamos a continuar, vamos a hacer la continuación de ese gran trabajo y pedimos la participación de todos los señores congresistas para que el trabajo sea de la comisión.
o sea, un fruto de la comisión. Muy bien, señores congresistas, vamos a suspender por un brevísimo minuto para realizar la invitación del señor presidente de Indecopi, el señor Eber Tassano Belaochaga. Entonces suspendemos unos minutos y invitamos al señor presidente. Punto 1. Señores congresistas, damos la bienvenida del señor presidente del directorio, señor Tassano, para que nos informe y que nos haga un balance de su gestión de estos 8 meses de trabajo en esta importante institución. Y le vamos a dar la palabra por el espacio de 30 minutos para que nos informe de su balance de gestión y luego, después del informe, después del balance, pasaremos a las preguntas respectivas de los señores congresistas. Tenga usted, señor Tassano, la palabra para poder iniciar su exposición. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirnos presentarles a ustedes lo que ha sido este trabajo de 11 meses en el cargo y poder dar cuenta ante ustedes de lo que se expuso el 4 de octubre, que fue la primera vez que asistí a la comisión de ustedes el año pasado, ¿no? Y mi exposición justamente está centrada en una primera parte en unir lo que se dijo el 4 de octubre con lo que se ha trabajado, ¿no? ¿Y cuáles han sido los avances de la gestión y cuál es nuestro plan de acción del Indecopi? En primer lugar, quería señalar, recordar cuáles son las funciones e importancia del Indecopi para el desarrollo de la economía y para el tema de la competitividad en el país, en un proceso en el cual el país crece económicamente, ¿no? Y las funciones e importancia del Indecopi están dadas porque el Indecopi le corresponde ver defensa y protección de los derechos, la prevención, fiscalización y sanción, y la promoción y difusión. ¿Y en qué materias? Le corresponde ver las materias de consumidor, competencia, concursal, propiedad intelectual e infraestructura de la calidad. ¿Y cuáles son todos los usuarios potenciales del Indecopi? Están todos los ciudadanos, que son aproximadamente 19 millones, están todas las empresas, según fuentes de SUNAT, cerca de 900.000, y es el Estado, con todas las entidades y gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, el universo potencial de usuarios del Indecopi es bastante amplio y las materias que le corresponde ver también. En esa línea, hemos hecho un estimado del crecimiento significativo de la demanda por los servicios del Indecopi, que un poco grafican cuál va a ser la tendencia de los servicios que se van a requerir de la institución hacia futuro, y todo ello contando con recursos limitados para atender esta demanda. En esa línea, el diagnóstico institucional en octubre del 2011 fue que teníamos una entidad que enfrentaba una demanda creciente por sus servicios a nivel nacional, en especial fuera de Lima,
recursos limitados para hacer frente a esa demanda, ¿no? Y una necesidad de un cambio de orientación, es decir, de ser una entidad reactiva a una más proactiva. Esa fue nuestra principal preocupación. ¿Y qué fue lo que propusimos entonces en octubre? Propusimos, en primer lugar, dejar de ser bomberos y apagar incendios para pasar a ser más proactivos. Propusimos asumir a plenitud el rol de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Propusimos promover la integración de las diversas entidades públicas y privadas en torno al aseguramiento de los derechos del consumidor en nuestro país. También una efectiva aplicación del Código de Protección y Defensa de los Consumidores a nivel nacional, contribuyendo a mejorar los niveles de inclusión social. A fortalecer la supervisión y fiscalización con el fin de corregir y disuadir las conductas que afecten al consumidor en el mercado. Y finalmente, a fortalecer y a posicionar a la institución. Esto es en resumen lo que expusimos el 4 de octubre pasado. Y en esa línea, ¿cuáles han sido las acciones implementadas en estos 11 meses? En el tema de dejar de ser bomberos y ser más proactivos, ha habido un cambio reflejado en modificaciones al interior de la organización, como la creación de la gerencia y de supervisión y fiscalización, así como varias acciones de difusión que han sido repotenciadas, como un mayor y mejor comunicación en las acciones y actividades de la institución, un acercamiento a los medios de comunicación, el uso de nuevas herramientas como las redes sociales, campañas de difusión, atención y orientación al ciudadano en más lugares de afluencia al público a nivel nacional, y un espacio semanal en el programa Bien por Casa del Canal 7, ¿no? Algunas cifras son las que ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Los logros en Twitter, en Facebook, en YouTube, ¿no? Las campañas de difusión Indecopi a tu alcance, que nos permite llegar a ciertas localidades en las cuales el Indecopi no tiene una oficina, la Semana del Consumidor y la difusión de material de la institución en circuito cerrado de televisión, en el Banco de la Nación y próximamente en otras instituciones, ¿no? Entonces, estas han sido algunas acciones de cambiar de ser reactivo a ser proactivo, ¿no? Además, ¿no?, también nos hemos preocupado por acercarnos a más peruanos, que ese fue uno de los principales pedidos de muchos de los señores congresistas en esa oportunidad. Por ejemplo, el congresista Reinaja Soto nos pedía que estemos presentes en Ayacucho. El día de hoy podemos decir que el Indecopi está presente en todo el Perú. No lo estaba y hoy en 11 meses hemos abierto 11 oficinas, con lo cual el Indecopi está presente a nivel nacional, y esto con un gran esfuerzo porque no nos ha aumentado el presupuesto, es decir, exactamente con los mismos recursos hemos podido lograr esta ampliación de cobertura, ¿no? Inclusive tenemos una oficina en el BRAEM que está funcionando bastante bien, ¿no? Aquí pueden ver el mapa, es decir, un mapa ahora ya con el logo del Indecopi bastante amplio, bastante presente, ¿no? Y nuestro trabajo se centra en el siguiente año en poder consolidar estas nuevas oficinas. Ya les hemos abierto, están funcionando bastante bien. La población ha recibido con muy buen agrado la presencia de una institución nueva del Estado, ¿no? Y nuestro trabajo ahora corresponde en poder consolidarla. Luego, en el tema de asumir a plenitud el rol de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, se creó una dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor que sea muy diferente a la persona encargada de resolver los reclamos, justamente para este rol proactivo y crear las condiciones de que a futuro tengamos menos reclamos, ¿no? Además, la dirección ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, y eso es muy importante para los fines que queremos lograr en el tema del consumidor. Y ya se ha presentado al Consejo una propuesta para la implementación de un portal del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, que antes que finalice el año va a estar en operación, que también fue uno de los ofrecimientos en octubre pasado, ¿no? Luego tenemos el hecho de promover una integración de las diversas entidades públicas y privadas en torno a los derechos del consumidor. Justamente hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Educación, en virtud del cual, de conformidad con lo establecido en el Código,
trabajaremos conjuntamente para incorporar en los cursos regulares de la currícula escolar los temas de protección al consumidor. Asimismo, se han realizado diversas reuniones con asociaciones de consumidores para poder fortalecer el rol de las mismas. Nosotros consideramos que, así como la Comisión del Congreso, las asociaciones de consumidores tienen que ser los aliados naturales del Indecopi para poder lograr el fin de tener unos consumidores más empoderados y mejor atendidos, ¿no? Asimismo, se han realizado una serie de actividades y convenios y reuniones con organismos reguladores de servicios públicos, con CONADIS, Ministerio de la Mujer, SBS, ASBAN, MTC, etcétera, ¿no? Luego, en lo que respecta a la efectiva aplicación del código a nivel nacional, contribuyendo justamente a mejorar los niveles de inclusión social en el país, hemos elaborado y difundido un decálogo del consumidor en quechua cusqueño y un código en braille, que me permito entregar una copia de todo ello al presidente de la comisión para que conste en la misma, ¿no? Ustedes ven ahí la presentación del video. Asimismo, hemos elaborado y difundido un video de lenguaje de señas con el decálogo del consumidor, y gracias a nuestra conversación con el Ministerio de la Cultura vamos a sacar cuñas radiales en 6 lenguas, entre ellas el quechua de otras regiones, el aymara, el ayaninca y el chipiu, ¿no? Repito, entre otras, eso gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, que tiene una dirección especializada con especialistas que nos pueden apoyar en este tema, ¿no? Luego, una parte muy importante era hacer sentir la presencia del Indecopi en el mercado como protección de los consumidores, y para ello se ha creado una dirección de supervisión y fiscalización, y se está trabajando en el fortalecimiento de la misma. Y si me permite, señor presidente, voy a ceder la palabra a la directora de esa área para que pueda explicar en forma concreta lo que se ha trabajado y lo que se viene en el futuro, ¿no? Buenos días, señor presidente. Tiene la palabra, señora directora. Muchas gracias. Señor presidente, señores congresistas, en efecto, como parte del plan de la gestión que preside el doctor Eber Tassano, nos han encargado la gerencia de la recién creada desde marzo, gerencia de supervisión y fiscalización. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla la gerencia de supervisión y fiscalización? Tenemos 2 ejes en el cual desarrollamos nuestra labor. Uno es el de prevención. El de prevención, que está vinculado efectivamente a toda esta labor previa en la que intentamos identificar, a partir de los reclamos y las denuncias, cuáles son las debilidades de los agentes del mercado y trabajar con ellos para que estas inconductas o reclamos no se evidencien. Otra labor que hacemos a nivel de la prevención, por ejemplo, es el trabajo que estamos haciendo con SUNAT para efectos de acompañar a los RUC de las, empresas pequeñas, un instructivo sobre todas sus obligaciones como proveedores de servicios y de bienes. Y además, aprovechar la información que se genera a nivel del Indecopi para lanzar una iniciativa que la denominamos Compárame, que va a ilustrar a los consumidores sobre los temas, como digo, que en los que se generan el nivel de la institución, como es qué sectores o qué empresas son las más reclamadas, sobre qué temas son los problemas, para que presten especial atención al momento de tomar sus decisiones de consumo. En lo que se refiere al tema de fiscalización propiamente dicho, la labor de la gerencia se desarrolla a través de 5 componentes, como lo ven en la presentación. El primero está referido al tema de los instrumentos que fortalecen la labor de supervisión. Este es un tema fundamental porque si no hay herramientas legales a partir de las cuales el Indecopi desarrolla su labor de supervisión y fiscalización, que pasan por ejemplo, establecer lineamientos de qué cosas supervisar. Como sabemos, el Estado tiene recursos escasos, entonces tenemos que tener mucho cuidado en determinar qué es lo que supervisamos, cuál es la metodología que debemos de tener detrás de cada uno de los temas de los que somos competentes para determinar qué se supervisa y qué no. Pasando además por otras propuestas como la ley de fortalecimiento, para que efectivamente contemos con los instrumentos legales necesarios, ¿no? Y el tema en particular de cálculo de multas, que también es un tema que tenemos que desarrollar para que las multas cumplan con su objetivo, que es el castigar la infracción, pero además ser disuasivas de comportamiento. En el tema de lo que se refiere en particular a la implementación del plan de supervisión, que es, digamos, el core del negocio de la gerencia, tenemos 2 ejes en el cual trabajamos, que es el fortalecimiento del principio de autoridad y el análisis de riesgo,
¿no? El fortalecimiento del principio de autoridad, ¿por qué? Porque muchas veces Indecopi tiene iniciativas tanto normativas como a nivel de sus resoluciones que establecen obligaciones a los administrados. Y hay que poner especial énfasis a que efectivamente a nivel de la supervisión esto se dé en la práctica. Y por otro lado, el análisis de riesgo, que es el que responde a acciones derivadas de las denuncias y los reclamos que se presentan. El tercer eje con el que estamos trabajando es el tema de fortalecimiento de capacidades a nivel de la propia gerencia y de las oficinas regionales en lo que se refiere a cómo desarrollar eficientemente la labor de supervisión y fiscalización. El tema de atención a las inspecciones, que es también otro tema que es de particular importancia. Las denuncias que se formulan a veces requieren de parte de las comisiones una especial acciones complementarias que somos a las que tenemos a cargo ese apoyo. Y por último, el tema de difusión de las actividades en cuanto a nuestros resultados. Para resumir lo que venimos haciendo a la fecha, en lo que se refiere al fortalecimiento del principio de autoridad, tenemos 245 supervisiones vinculadas al libro de reclamaciones y al gracias no insistas, que como saben son iniciativas institucionales, supervisiones a 2 medidas correctivas muy particulares que la sala en la última instancia a nivel institucional ordena respecto a 2 conductas que deben ser verificadas si efectivamente se producen o no, y más de 3.000 actas derivadas de la supervisión del libro de reclamaciones que están siendo objeto de evaluación para efectos de determinar el inicio del procedimiento sancionador. En lo que se refiere al resumen que tenemos de expedientes en trámite y los temas que son objeto de supervisión, podemos apreciar aquí que los sectores que están siendo objeto de supervisión a la fecha son banca y finanzas, seguros, retail, automotriz y educación. Y esto obedece a que, en el análisis de los temas que son mayoritariamente objeto de reclamo y de denuncia, están estos 5 temas, ¿no? Entonces hemos optado por precisamente en coordinación con las indicaciones de la presidencia de enfatizar nuestra labor en aquello que es objeto de mayor reclamo. Y en ese sentido tenemos a la fecha 136 expedientes en trámite en estos sectores que acabamos de indicar. El congresista al inicio, Lescano hizo alusión al tema de líneas aéreas, y ese es un tema que está incluido en la siguiente etapa de lo que es desarrollo del plan de supervisión. Estamos en proceso precisamente de investigación preliminar para abrir los expedientes al respecto. En la siguiente diapositiva ven un consolidado de lo que son las labores de supervisión de la gerencia desde los 2 ejes, de fortalecimiento del principio de autoridad y el tema de análisis de riesgo. En total son 381 expedientes de supervisión en marcha y 3.000 expedientes en vías de inicio de procedimiento sancionador. En cuanto a la atención a los pedidos de las comisiones respecto a las denuncias que están en marcha, como se podrá apreciar, ha habido un incremento muy significativo. De enero a julio tenemos 1.940 expedientes atendidos, es decir, ya estamos en mucho más de la mitad de lo que fue todo el 2011 y la tendencia va a ser a incrementarse, lo que converge, digamos, con la diapositiva de crecimiento de mercado que presentó el presidente doctor Bertasano al principio de la exposición. Y lo importante para nosotros en cuanto a nuestra gestión es medirla, ¿no? Lo importante de las actuaciones que tiene la administración a cualquier nivel es precisamente medir cómo vamos. Esos son los indicadores que en principio hemos introducido para medir la gestión. Lo que se vinculan a eficiencia es el tiempo de atención, porque, digamos, es importantísimo que una acción de supervisión concluya lo antes posible, porque el efecto disuasivo de la multa va asociada con la rapidez con la que ésta se produce, ¿no? Una sanción que en el tiempo se dilata mucho deja de ser disuasiva. Entonces, un elemento para medir nuestra eficiencia está en el tiempo de atención tanto de las inspecciones, ¿no?, como las supervisiones que tenemos a cargo. Otra es el porcentaje de verificaciones de los mandatos que dicta Indecopi, de las normas de Indecopi, qué tanto de estas normas son objeto de supervisión. Ese también es otro tema vinculado al fortalecimiento del principio de autoridad de Indecopi. Y el tercero es el incremento de acciones de supervisión vinculadas a los temas, digamos, de sectores priorizados, ¿no? El propio código establece una serie de temas que resultan ser los priorizados y respecto de lo cual tenemos que tener una actuación. Y en cuanto a la eficacia, lo importante no es cuántas supervisiones hacemos, sino de estas en cuántas detectamos infracciones. Entonces,
necesariamente tenemos que medir, sin que eso signifique que estamos orientados a encontrar necesariamente incumplimientos, porque el hecho de concluir una supervisión en el sentido de que no hemos detectado una infracción también fortalece el mercado, porque estamos seguros que estamos ante una empresa que está funcionando correctamente, ¿no? Pero de todas maneras es un indicador muy importante, ¿no? Tenemos que hacer un análisis previo de inteligencia de mercado para efectivamente supervisar aquellos temas en los que hay indicio de comisión de infracción. Por eso es importante tener un ratio de respecto de las acciones de supervisión realizadas, cuántas concluyen en supervisión en infracción, en detección de infracción efectivamente. Y eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Continuando con los temas de la exposición, luego tenemos el tema del fortalecimiento y del posicionamiento institucional, que fue otro de los temas que expusimos en octubre pasado. Y en el plano interno, señalar que gracias al apoyo de la presidencia de esta comisión en la legislatura pasada y del congresista Galarreta, se logró una disposición en la Ley del Presupuesto 2011 para fortalecer las capacidades institucionales del nuevo rol que queríamos impulsar en el tema de Indecopi. Y actualmente estamos ya en la etapa final de aprobación del ROF de la institución. Adicionalmente a ello, también estamos caminando en el tema de la simplificación administrativa a través de una consultoría con la empresa Ernst & Young, justamente para lograr una reducción significativa en los tiempos de nuestros procedimientos. A nivel regional e internacional, hemos trabajado también fuertemente en el tema de fortalecer y posicionar a la institución, que era un tema que se había dejado de lado, y hemos suscrito convenios de cooperación, por ejemplo, con el CERNAC de Chile, para la atención de reclamos de consumo, tanto a nivel de frontera en Tacna como en Arica. La idea de este convenio es recibir y tramitar reclamos y consultas de ciudadanos chilenos que viajan a Arica, ciudadanos chilenos de Arica que viajan a Tacna, que toman nuestros servicios y luego no tienen que regresar otra vez a Tacna para presentar el reclamo, sino lo pueden presentar en Arica, y viceversa. Los peruanos de Tacna que viajan a Arica y tienen algún problema con sus servicios, pueden presentar su reclamo en Tacna y no tienen que regresar otra vez y cruzar la frontera, sino lo pueden presentar directamente en Tacna, ¿no? Este es un trabajo que hicimos el año pasado con el CERNAT y que camina bastante bien, tanto así que estamos evaluando ampliar la cobertura a las regiones de Arequipa y Cusco, y de Antofagasta, Atacama y Coquimbo en Chile, ¿no? Es la primera experiencia de este tipo en la región y ha sido presentada en varios foros que hemos acudido y ha sido recogida con bastante interés, ¿no? También hemos buscado el tema de la cooperación y asistencia técnica del programa COMPAL de la UNTAC, que es un programa que está financiado por la cooperación suiza. Este año fuimos sede de la reunión anual del programa y las cosas salieron bastante bien, y luego hemos tenido también una participación a nivel internacional en la International Consumer Protection Enforcement, que se realizó en Costa Rica, que justamente permite presentar y comparar diversas prácticas de protección al consumidor y recoger experiencias a nivel internacional, así como la participación en el Comité de Políticas del Consumidor de la OECD, que es uno de los foros de desarrollo económico más importantes del mundo. En noviembre, el Perú, a través del Indecopi, va a postular tanto al foro del ICPEM, señalado en un primer momento, como al Comité del Consumidor de la OECD. Estamos presentando nuestra candidatura y tenemos buenas posibilidades de poder ser incorporados, lo cual es un reconocimiento importante, no solo al Indecopi, sino al país por su desarrollo económico y sobre todo el desarrollo en el tema del consumidor. Y esto es un poco lo que ha sido el trabajo en base a lo que se ofreció en octubre, y ahora un poco quería contarles rápidamente cuál es el plan de acción, es decir, qué es lo que se viene para el próximo año. Con mucho gusto volveré a venir acá a presentar si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido, cómo ha sido esta primera parte, ¿no? Seguimos trabajando, como dice en la diapositiva, para alcanzar nuevas metas. Consideramos que hemos alcanzado algunas, pero que todavía son insuficientes para lo que se necesita y para lo que queremos lograr. Para ello estamos enfocados en fortalecer la protección de los consumidores como un ente rector del sistema. Para ello estamos estableciendo competencias en los diversos mercados, se está elaborando un directorio nacional en las sedes de atención a los consumidores, estamos trabajando en nuevo material informativo, desarrollando también eventos de educación y de difusión, y coordinando la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para realizar actividades entre todas las entidades, entre varias entidades, ¿no?
En el mes de octubre se tiene previsto realizar un ciclo de conferencias a cargo del Indecopi y organismos reguladores dirigidos justamente a las asociaciones de consumidores que he señalado son unos aliados naturales. También estamos viendo mejorar las herramientas de información disponibles para los consumidores a través de la elaboración de un índice de proveedores más reclamados, por ejemplo, para que las personas sepan cuando quieren contratar con una empresa si está dentro de los índices más reclamados para que tomen sus precauciones, relanzar el proyecto de Gracias No Insista, que se había dejado de lado, implementar el portal del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y continuar con las reuniones periódicas con gremios para mejorar la atención de los consumidores en la prestación de sus servicios y productos. En materia de promoción y difusión, para fin de año debemos tener implementado una radio virtual del Indecopi, la cual tendrá una cobertura nacional e internacional para la difusión de las diversas actividades y funciones de nuestra institución. Esto, repito, es una radio virtual a través del Internet y sería la primera radio virtual de una entidad estatal. Esto, repito, nos permitiría crecer en una cobertura de todos nuestros servicios. También estamos con nuestras campañas de siempre, de Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo. La idea es reforzarlas en base a la experiencia de los años anteriores y monitorear y evaluar siempre de manera continua la estrategia de comunicación para el posicionamiento de la institución. En el tema de procedimientos administrativos de protección al consumidor, ¿no?, se está trabajando justamente el desarrollo de reducir el número de expedientes en trámite. Debemos tener todos los expedientes dentro del plazo, mejorar la tramitación en los procedimientos a través de la simplificación que se ha señalado y velar por la calidad de las resoluciones. Asimismo, estamos trabajando en descentralizar el tema de las salas del consumidor. Actualmente, todas las apelaciones en los casos del consumidor tienen que venir a Lima. Estamos trabajando para tener una propuesta para el 2013 crear 2 salas, una probablemente en Trujillo y otra en Arequipa, para que las apelaciones no tengan que venir a Lima, sino puedan descentralizarse y con ello vamos a ganar eficiencia. Adicionalmente a lo anterior, en cuanto al ámbito interno, en la agenda internacional, está justamente lo que hemos señalado, la incorporación del Perú a través del Indecopi en el tema del consumidor a la OECD y a la ICPEN, que son foros internacionales a través de los cuales podemos recoger experiencias y cooperación. Asimismo, vamos a realizar en lo que queda del año 2012, el taller de la Red de Consumo Seguro y Salud en coordinación con la OEA y el segundo Foro Internacional de la Protección al Consumidor en coordinación con la UNTAC. Y en los temas normativos, nosotros internamente estamos trabajando un reglamento de supervisión, justamente en base a la necesidad que ha señalado la doctora Torres de establecer un fortalecimiento en cuanto a las normas y principios de nuestra función supervisora y fiscalizadora. Vamos a plantear algunas modificaciones al libro de reclamaciones y modificar la directiva de Gracias No Insista. ¿Y cuáles son finalmente las propuestas legislativas que nos gustaría trabajar con la Comisión? Es decir, en la línea de ser unos aliados y tener una agenda en común. Es una revisión del Código de Protección y Defensa del Consumidor para ver qué aspectos podemos mejorar, un proyecto de fortalecimiento institucional del Indecopi, que es muy importante para todo lo que hemos señalado, una ley sobre seguridad de los productos. Justamente tenemos un apoyo del gobierno de Corea, ya hemos hecho la presentación, un primer foro sobre productos de calidad, y la idea es poder trabajar en esta ley sobre seguridad de los productos en base a un convenio de cooperación que tenemos con la agencia que es el símil del Indecopi en Corea. ¿Perdón? No. Ese es un tema, ¿cómo se llama?, de la agencia de cooperación. Y ahí el tema, inclusive este proyecto va a terminar con la instalación de un laboratorio para la certificación de productos eléctricos y electrónicos. Y un tema final, que es el tema de la municipalización de la protección al consumidor. En la sesión de octubre, el congresista Delgado nos señalaba de que quisiera que en varios meses usted venga aquí y nos cuente, que yo aseguro que en Cachachi voy a tener presencia como Estado en materia de protección al consumidor. Por lo menos muéstrenos el diseño que asegure eso. Y hoy día creo que se lo puedo mostrar, que es en cuanto a nuestras opiniones y apoyo al proyecto que está aquí en la Comisión sobre el Desarrollo Municipal en el tema del consumidor. Es un proyecto que tiene todo nuestro apoyo y que nosotros le pedimos que se le dé la prioridad y que lo podamos seguir trabajando en conjunto, porque esto justamente nos va a permitir, a través de las municipalidades, tener presencia absolutamente en todas las localidades. Esa es la herramienta. Indecopi no puede estar presente con una oficina propia, pero a través de este proyecto que está, repito, en la comisión de ustedes, podemos lograr ello y le pido que lo podamos trabajar en conjunto y en forma prioritaria.
En síntesis, desde octubre del 2011 a agosto del 2012, el INDECOPI ha cumplido con crear la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, en crear la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en aprobar el primer Plan Nacional de Protección al Consumidor en el Perú por parte del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, una descentralización, INDECOPI en todo el Perú, 25 oficinas, 11 oficinas abiertas en 11 meses. Se está trabajando en la simplificación administrativa, se ha mejorado la estrategia de comunicación y difusión en beneficio de los consumidores más vulnerables. Hay un impulso del trabajo conjunto y coordinado con entidades públicas y privadas en beneficio de los consumidores, justamente como parte del rol proactivo. Un posicionamiento regional e internacional con iniciativas como atención de reclamos transfronterizos con Chile y participación por invitación en la ICPN y en la OSD, así como una preocupación por el tema de la inclusión social a través del Código Braille y el decálogo en quechua cusqueño. Y eso es un poco de lo que hemos trabajado en resumen. Muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes. Agradecemos al señor Ever Tassano por esta su exposición brillante y pedimos a los señores congresistas hacer las preguntas respectivas, para lo cual quisiera recibir las peticiones de los señores congresistas para que puedan hacer sus preguntas. Congresista Jaime Delgado, tiene la palabra. No, hermano, ese es de menor a mayor. Bueno, para saludar al señor Ever Tassano, a los funcionarios de INDECOPI que lo acompañan. Efectivamente, el tema de protección al consumidor es muy importante para la vida cotidiana de la gente y que siente que sus bolsillos a veces son asaltados por algunas malas prácticas. A partir del Código de Protección al Consumidor se ha avanzado muchísimo en la definición del marco legislativo y la institucionalidad que debe existir alrededor de este tema. Y uno de los temas emblemáticos que tal vez marcó, digamos, el hito en protección al consumidor fue el libro de reclamaciones. Hace un par de meses, en un foro internacional aquí en Lima, una directora de una organización, de una institución de defensa del consumidor de Salvador, me parece, de Costa Rica, me decía: doctor Delgado, ¿cómo es esto del libro de reclamaciones? Porque en Costa Rica queremos impulsar esto. Yo le dije: no te voy a explicar en qué consiste, solamente voy a llamar al mozo, porque estábamos en un café intermedio. Entonces llamé al mozo y le dije: señor, ¿nos puede traer el libro de reclamaciones? Y el mozo se puso nervioso, dijo: ¿pero qué pasó? ¿Qué problema han tenido? Explíqueme. No, le dije: solamente quiero que me traigas el libro de reclamaciones porque vamos a presentar una queja. Entonces regresó con el libro, pero con el supervisor, y que también está tremendamente preocupado, que le explicáramos por qué había pasado y cómo podía ayudarnos a resolver el problema. La funcionaria esta, sin que yo le explique una palabra, entendió qué es el libro de reclamaciones. Es decir, en algunas empresas, sobre todo las más organizadas, ha tenido un impacto muy importante el libro de reclamaciones, porque es una señal clara que compromete a la empresa a resolver los problemas de sus clientes antes de utilizar el libro. Y por el otro extremo, estuve en Gamarra hace unos días y con sorpresa he visto que en casi todas las galerías, en todas las tienditas, por más pequeñita que sea, ahí está el libro de reclamaciones. Yo le pregunté a una señorita: ¿tiene el libro de reclamaciones? Sí, me dijo, acá está. ¿Y alguien ha presentado algún reclamo? No, me dice, todavía está virgen. Menos mal, porque además me contó que cuando hay algún problema procuran resolverlo. O sea, ha sucedido algo muy importante que es poco percibido por el país en este sentido. Pero no todo es color de rosa, porque hay otros sectores renuentes, resistentes a incorporar esto como una política de tratamiento al consumidor. Nos encontramos también con empresas que
no hay el libro de reclamación, está guardado, el gerente lo tiene bajo llave, o el sistema es virtual. Incluso con algunos bancos me sucedió en el aeropuerto, y yo se los comenté a ustedes, que el mismo tipo no sabía cómo acceder al sistema virtual. Entonces, el problema está en que yo creo que tenemos que cuidar que este instrumento del libro de reclamaciones, que es potente, es poderoso para marcar un antes y un después respecto de la actitud de la propia empresa frente al reclamo de sus clientes, no se desvirtúe. Porque también recibimos quejas en el sentido de que gente presentó exigiendo ya el libro de reclamaciones y dejó sentada su queja y nunca tiene respuesta. Entonces la gente dice, oye, ¿para qué sirve el libro de reclamaciones? Yo dejé sentada mi queja y nunca tuve respuesta. Y es que cuando planteábamos el libro de reclamaciones, a veces resulta pues de que dice que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Y a veces resulta esto, ¿no? Que cuando muchas personas le meten la mano a un proyecto, termina esto distorsionado. Y en el Congreso nos pasa a veces eso, ¿no? Entonces, el proyecto inicial decía de que, en primer lugar, el libro de reclamaciones tenía que ser un formato legal, establecido, estandarizado. Ahora te venden libro de reclamaciones en cualquier librería y hasta los ambulantes te venden libro de reclamaciones. Entonces tú nunca sabes si cuando la autoridad llega a un establecimiento y pide el libro de reclamaciones te van a presentar el original o el Bamba que está virgen todavía, ¿no es cierto? Uno deja sentado su queja, pero la copia para Indecopi nunca va al Indecopi, porque se dice que se remitirán al Indecopi cuando éste lo solicite, pero ¿cómo Indecopi va a saber que en Chumbivilcas o en Espinar hay una queja respecto de este restaurante que vende un plato con una mosca? O sea, jamás se va a enterar de eso. Entonces, ¿qué tiene pensado Indecopi para perfeccionar? Porque veo aquí en una de sus láminas, perfeccionar, mejorar el libro de reclamaciones, que ha quedado en evidencia que no es una forma, un mecanismo para incrementar la conflictividad y hacerles problemas a los empresarios. Por el contrario, es un mecanismo que bien utilizado puede servir para mejorar las relaciones entre proveedores y consumidores. Por ahora eso es todo, presidente. Tiene la palabra el congresista Julio César Gagó. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para felicitar al presidente del Consejo Directivo, Herbert Asano, por esta exposición que nos permite conocer más de cerca a Indecopi y también conocer la fuerza y el ímpetu que está poniendo usted para generar logros a través de su institución. Tengo algunas preguntas concretas. En primer lugar, yo he visto acá las funciones e importancia de Indecopi, apenas inicia su exposición, es defensa y protección de derechos, prevención, fiscalización y sanción, promoción y difusión. Yo le mandé a usted un oficio en la fecha 25 de mayo del 2012, que usted recién me ha contestado el 4 de julio, o sea, después de cerca de 45 días. Este oficio nace a raíz de que ustedes, como Indecopi, sancionaron a las empresas aseguradoras en el año 2003. Las sancionan porque ellas hacen una concertación de precios. Ustedes demuestran efectivamente que hubo concertación de precios en todo lo que es la venta del SOAT. Ellos apelan al Poder Judicial, el Poder Judicial ratifica lo que había dicho Indecopi, y la pregunta que yo le hice fueron dos. En primer lugar, le preguntaba si la sanción fue en el año 2003, luego que pasó al Poder Judicial y fue ratificado en última instancia y regresa nuevamente Indecopi, si ya habían pagado o no habían pagado la multa. Primera pregunta. Y la segunda, le digo, porque si ustedes han iniciado esto de oficio, donde hay concertación de precios, ¿qué quiere decir concertación de precios? Quiere decir que yo me pongo de acuerdo para que un precio que era A, subirlo a más. O sea, para ganar más dinero. Esa es la infracción. O sea, me pongo de acuerdo para que no haya la libre competencia de mercado, sino todos nos ponemos de acuerdo, subimos en contra de quién, de los usuarios, en este caso de las personas, de todos los peruanos que tenemos automóviles y compramos el SOAT. Yo también le pregunto a usted, ¿y qué ha hecho con respecto a lo que nos han cobrado más? A todos los usuarios que tenemos SOAT, nos han cobrado un dinero de más. Porque yo, viendo la perspectiva de su respuesta,
que ahora la voy a pasar a explicar. Yo diría, más fácil es que a mí me sancionen, porque no me cuesta nada en comparación a lo que yo estoy en concertación de precios ganando. Si usted me sanciona por uno y yo gano 1.000, voy a volver otra vuelta con la concertación de precios y que usted me siga sancionando uno, yo sigo ganando 1.000. Y esto no sería una verdadera protección al consumidor. O sea, sería un engaño de parte de Indecopi, solamente estaría cumpliendo en forma administrativa, ¿no es cierto?, iniciar esta acción de oficio, sancionar, cobrar, y el otro sigue ganando mucho más dinero. Pero ¿qué me responde usted? A la primera pregunta es, si ya han pagado la sanción, usted no me responde. Hizo caso omiso acá tengo su respuesta en informe, no me responde. Y la pregunta fue clara como se la estoy haciendo. Me pregunto, ¿por qué no me responde? ¿Qué tan difícil es decir si pagó o no pagó la sanción? Primera pregunta. Y en el segundo caso, la respuesta que usted me da basada en algunos artículos, algunas resoluciones, como diciéndome que ahí usted no puede hacer absolutamente nada, pero yo creo que tenemos que hacer algo, porque si no sería una burla de muchas empresas, en este caso las empresas aseguradoras. Oye, voy a constatar nuevamente precios, vuelvo a repetir, me pongan una sanción y yo sigo ganando mucho, pero mucho más en la constatación de precios. Eso sería una burla a usted, o sea, usted como presidente del Consejo Directivo y a Indecopi como institución, que usted no debería permitirlo. Entonces, esas dos preguntas tengo respecto a este tema. Ahora que escuchaba también hablar al congresista Delgado acerca del libro de reclamaciones, no pensaba hacer una pregunta como esta, pero yo cuando estuve haciendo una visita inopinada en los hospitales de salud, justamente, que lo he conocido por todos nosotros, los problemas que tiene salud y los reclamos que hace hoy día los usuarios y los pacientes. Entonces una de ellas me dice, no existe libro de reclamaciones. ¿Cómo que no existe? Debe existir. Y efectivamente fue un poco complicado, y estaba en Arequipa, en el Hospital de Salud de Arequipa, y existía en forma virtual. Pero una persona de 60 años, de 70 años que quiere reclamar, en forma virtual no había ninguna persona siquiera que podría manejar la computadora para que ella ponga su queja. O sea, simplemente no podría quejarse esta persona, no podría escribir su reclamo, porque no había nadie. Entonces yo me acerqué al director, ya que estábamos con él, hice el reclamo y dijo, no, sí, siempre tenemos una chica al costado que está lista, sí, pero solamente la pusieron cuando yo reclamé. Cuando yo llegué no había absolutamente nada. Es más, no sabían ni siquiera dónde estaba el equipo de informática virtual, ni el mismo director. Entonces, si no sabe ni el mismo director del hospital, no había una persona que maneje la computadora para los usuarios que no saben realizarlo. Entonces, ¿dónde va a reclamar verdaderamente estos 9 millones de aportantes y usuarios de salud? Entonces, le hago esta pregunta porque yo pensé que el libro de reclamaciones era un libro manual hasta ese momento. O sea, después ellos me enseñaron justamente un artículo de un reglamento que efectivamente puede ser virtual, ¿no? Me enseñó el director del hospital en ese momento. Pero realmente, como le dije a él, esto no se viene cumpliendo porque una persona de otra generación, 60, 70 años, no sabe manejar la computadora. Mucho menos va a poder entrar para hacer su reclamo. Y si no tiene un asistente ahí, peor aún. Y si no sabemos claramente a dónde está, peor aún. Esas son las preguntas. Y una pregunta más, por curiosidad. Yo veo que usted, en estos logros que está hablando, que me parecen muy bien, entre octubre del 2011 y 2012, habla de la creación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que me parece importante. ¿Esto lo crearon en octubre de 2011? No, perdón, recién he entrado en operativa en este año. Sí. Porque quería preguntar justamente a dónde habían ejercido a dónde había trabajado la supervisión y fiscalización, si en alguna empresa, en alguna entidad, o todavía no, o recién están empezando. No, perdón, le explico. El Indecopi tenía un área que era la encargada de poder ver las fiscalizaciones que le pedían cada comisión, ¿no? Pero ahora lo que hemos hecho ha sido crear una dirección independiente con personal de Indecopi, es decir, la gente de Indecopi, hemos contratado a algunas personas para poder reforzarla y son ellos los que internamente actúan. No es una empresa tercera, sino es una dirección con personal de Indecopi que hemos sumado, ¿no? Y por último, veo que Indecopi se acerca más a la población del país. Habla de una oficina en el Brain. Me llama bastante la atención. Yo quisiera saber qué tipo de reclamo tiene la ciudadanía en Pichari,
especialmente, y cuál es el presupuesto con que funciona esta oficina. Porque en la zona de Bray creo que conocida para todos nosotros, me llama la atención que puede haber una oficina de Indecopi justamente en Pichari. De repente es necesario. Quisiera que usted me explique cuál es exactamente la función que cumple esta oficina. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Julia Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Y hemos tenido que esperar que ingrese todavía un gobierno nacionalista para que se pueda crear oficinas en los pueblos más abandonados. Y hay que decir a los congresistas que es importante también, señor presidente, que hagamos viajes descentralizados, ¿eh? Me gustaría viajar al Braya Pichari, que hemos estado, que sería necesario estar ahí, porque ahí los usuarios, es importante que también haya presencia del Estado, en el sentido de que hay una posta de salud. Entonces, ¿cómo atienden a nuestros usuarios? Hay instituciones educativas privadas, ¿cómo atienden a los usuarios? Entonces, yo creo que usted ha visto toda la necesidad, presidente Tassano, y que en 11 meses ha podido crear 11 oficinas. O sea, usted ha hecho un récord de trabajo cumpliendo las promesas del presidente Ollanta. Yo lo felicito. Lo felicito realmente porque esa es la forma de ampliar, de incluir, y eso es transformación. Hay un tema, hablando de inclusión, señor presidente, y sería bueno, yo solicito que esto se difunda a nivel nacional, el decálogo del consumidor en quechua. En quechua, que perfectamente es hablado con una variedad dialectal en el Cusco, y que esto va a permitir que a través del Ministerio de Cultura se pueda difundir. Yo solicito que hagamos ese trabajo, que realmente la información no se trastoque y difundamos más y llegue con el propósito de inclusión social que se está trabajando para los más pobres. Yo le quiero plantear una pregunta en cuanto al tema del convenio que usted ha realizado con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el nivel de avance que tiene con el Ministerio de Educación respecto a la inclusión dentro de la estructura curricular del tema de seguridad o de defensa del consumidor? Y una orientación importante, señor presidente, me imagino que hay temas judicializados. ¿Y con cuántos procesos judiciales usted recibió la presidencia? Porque eso también es importante analizarlo, porque usted no va en 10 meses a solucionar lo que en 10, 15, 20 años no pudieron hacer nada. Entonces es importante que usted nos manifieste con cifras cuántos procesos judiciales usted ha recibido de estos años que pasaron y no se pudieron solucionar, y de que hay que fortalecer el trabajo. Aquí hay de promover la integración de entidades públicas y privadas. Y en el tema de prevención, no queremos más maltrato a los trabajadores, no queremos más maltrato a los usuarios. Entonces hay que trabajar duro con la corrupción, hay que trabajar duro con las empresas privadas, que se ufanan muchas veces de cumplir compromisos y que muchas veces reducen o vulneran los derechos, como por ejemplo que no tienen el derecho a las vacaciones, que no tienen el derecho a pedir permiso por salud, que no tienen derecho a enfermarse. Esas cosas también usted no debe olvidar. La sensibilidad humana que tiene el presidente y nosotros tenemos, hay un compromiso de trabajar efectivamente por los más pobres, y en ese proceso de fortalecimiento, de supervisión, pero antes de supervisión, de previsión, que usted lo manifestó, y de hacer la fiscalización, nos va a permitir corregir y disuadir esas conductas que han realmente enfermado al país. Gracias. Si no hay más preguntas, bueno, la presidencia también va a intervenir para hacer una pregunta. Primero, para agradecer al doctor Eber Tassano por esta su excelente exposición, y más que nada felicitarlo al doctor Tassano por esta voluntad de hacerse presente a esta invitación. Agradecido, doctor Tassano. La pregunta es lo siguiente. Quisiéramos preguntarle qué es lo que le falta para que el arbitraje de consumo sea una realidad en nuestro país, considerando que es una de las figuras más esperadas y que darían solución a muchas quejas y denuncias de los consumidores.
¿Tiene usted las respuestas, doctor Tassano, para absolver las preguntas que le han hecho los señores congresistas? Muchas gracias. Voy a tratar de dar respuesta a todo ello, ¿no? A ver, comenzando por la última pregunta respecto del tema del arbitraje de consumo. Así es, el arbitraje de consumo fue una figura muy interesante que fue planteada en el código, donde la responsabilidad principal estaba a nivel de las municipalidades y le correspondía al Indecopi tener un rol supervisor del mismo. Sin embargo, ha pasado el tiempo y esto no ha entrado en operatividad. Lo que nosotros hemos hecho como Indecopi es justamente en esta línea de proactividad. Hemos tenido reuniones con las municipalidades para ver cómo puede funcionar. Ellos un poco que no lo tienen claro. El tema de los costos también han estado evaluándolo. Y hemos elaborado un proyecto para reformar esa parte en cuanto al arbitraje de consumo con una participación más directa por parte del Indecopi. Simplemente que no sea un trabajo de asesoría, sino que pueda participar en forma más directa en el tema, en el tema del arbitraje de consumo. Y tratar de establecer un plan piloto con algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, el tema de banco, y con el tema de Cámara de Comercio, con municipalidades, es decir, para ver cómo lo vamos implementando. Pero sí, es una herramienta importante sobre la cual estamos trabajando. Pero repito, no se ha desarrollado como se tenía pensado a partir del código, y es parte de las instituciones, muchas veces se regula, hay diferentes situaciones por las cuales no camina, y nosotros estamos viendo cómo poder impulsarlo con una participación más directa por parte del Indecopi, ¿no? Respecto de lo consultado por el congresista delegado en el libro de reclamaciones, ¿no? Nosotros estamos realizando justamente labores de fiscalización y de difusión para poder detectar todos estos problemas que hay con el libro de reclamaciones, y producto de ellos son cerca de 3.000 expedientes que tenemos para ver en cuáles se va a iniciar los procedimientos sancionadores. Coincido con su apreciación en el sentido de que debería tener un formato legal establecido, que no lo tiene, eso es fundamental, pero es parte de una de las modificaciones a las cuales podemos apuntar. También la implementación de un sistema de supervisión para empresas con un mayor número de consumidores, ¿no? Lo cual nos va a permitir tener un grupo importante de proveedores supervisados directamente para ver si cumplen con el libro de reclamaciones, si lo están presentando o no, si responden o no. También hemos hecho un convenio con la SUNAT, y todos los nuevos proveedores, cada vez que solicitan un RUC, van a recibir un instructivo en el cual se acompañan las instrucciones sobre las obligaciones que deben tener para tener el libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, eso también es un avance en el tema de la difusión. Luego, en el tema que se ha señalado del BRAE, el presupuesto del expediente de la oficina del BRAE es un presupuesto que está dado principalmente por 2 personas que atienden al público. Y para que vean lo importante de nuestra oficina en el BRAE, es que a la semana de tener la oficina tuvimos un registro de una marca en el BRAE. Alguien pensaría, digamos, no hay tanta formalidad. Sin embargo, a la semana tuvimos la solicitud de registro de una marca de una empresa recicladora, ¿no? Con lo cual, justamente la presencia de una institución que inscribe marcas, que registra signos, permite alentar la formalización y con ello el desarrollo económico. Y el trabajo está centrado principalmente en el tema de difusión, en el tema de poder hacerle conocer a las personas sus derechos y, repito, en trabajos de registro de marcas y de signos distintivos como una forma de poder apoyar el tema de la formalización en el tema de las empresas. Sí, a través del presidente, sí. Sí, tiene la palabra. Y en cuanto a reclamaciones, ¿cuál ha sido el número de reclamaciones en el BRAE? ¿Perdón? En cuanto a reclamaciones, aparte del trabajo administrativo que usted está mencionando, el registro de marcas, en cuanto a la defensa del consumidor, o sea, específicamente en cuanto a reclamaciones, ¿ha habido un número? ¿Tiene usted un número? Sí. ¿Y qué fecha se abrió en la oficina de BRAE? Desde el 15, al 15 de julio, nosotros tenemos que se han realizado 959 capacitaciones,
959 personas han sido capacitadas, ¿no? Y se han presentado 27 reclamos. Y la oficina está funcionando desde este año, desde el 15 de mayo específicamente. Desde el 15 de mayo, repito, 959 personas han sido capacitadas y se han presentado 27 reclamos, ¿no? Y bueno, eso era en cuanto al tema de libre reclamaciones, en cuanto al tema del BRAE. En el tema de la difusión de los decálogos en BRAE, hemos repartido a nivel nacional 5.000 ejemplares. Ya están repartidos y estamos en campañas con las entidades que tienen que ver con discapacitados para poder dictarles charlas en los diferentes temas. Cuando hemos ido a entregar el decálogo y explicarlo, nos han pedido, por ejemplo, charlas en temas de registro de composiciones. Hay muchas personas con discapacidad que elaboran poemas o cuentos y estamos justamente en un trabajo para poder difundirlo, ¿no? En cuanto al tema de procesos legales, judiciales, Indecopi tiene una carga aproximada de 3.000 procesos judiciales. Es una carga bastante amplia. Ahora, lo bueno es que el porcentaje de defensa exitosa de estos procesos es también alto, y esto se debe principalmente a la solidez de las resoluciones por parte de las comisiones y de la sala, ¿no? Lo cual prácticamente permite una defensa casi sola, además del apoyo obviamente de la parte judicial, pero que se puede permitir en el tema del desarrollo, ¿no? Y luego, en cuanto a la consulta, el libre de reclamaciones en los hospitales de salud, ¿no? Sí nos corresponde como Indecopi en ciertos servicios que presta el hospital, no en todos, ver el tema del libre de reclamaciones, porque hay otra parte que le corresponde al Ministerio de Salud y a la Contraloría. Y en ese sentido, nosotros estamos realizando trabajo de supervisión, estamos tomando nota del comentario que usted ha realizado para poder enfocarnos dentro de nuestro ámbito de competencia a través de la dirección de supervisión, el ir a los hospitales y poder ver que se esté justamente cumpliendo en cuanto corresponden nuestras funciones, ¿no? Tiene la palabra, pero siempre por intermedio de la mesa, señor congresista. Gracias, señor presidente. La pregunta es, no entiendo cuando usted me dice que en salud tiene que ver Indecopi, en el MINSA no y en otras instituciones no. ¿Indecopi no ve todo esto a nivel nacional, al margen de qué institución sea? No estoy entendiendo claramente lo que me quiere decir. Sí. A ver, lo que le señalaba es que hay algunos servicios de los que presta el ministerio, los hospitales de salud, los cuales sí le corresponde ver el tema al Indecopi. En lo que es los servicios públicos están regulados de una manera especial en cuanto a las competencias, en cuanto a la prestación de servicio, por ejemplo, en el tema de las demoras, el tema de una mala atención, ahí sí hay algunos aspectos en los cuales sí le corresponde ver a Indecopi. Es, por ejemplo, igual lo que pasa en el tema de telefonía. En el tema de telefonía le corresponde a OCIPTEL ver el tema del reclamo por la tarifa, si te están cobrando mal o no. Pero si yo tengo un problema con el aparato celular, es decir, ya es un tema del aparato, no es un tema del servicio público, sí ese aspecto le corresponde ver al Indecopi. Entonces, perdón, en cuanto al aparato, en cuanto a la prestación de la calidad del servicio y la tarifa, le corresponde a OCIPTEL, en el tema de telecomunicaciones. Si el aparato no funciona, eso sí le corresponde ver a Indecopi, ¿no? Tiene la palabra. En el caso de un hospital del MINSA, por ejemplo, lo que presta un médico, lo que presta el hospital es un servicio de salud. Si la salud si ha sido bien atendido o ha sido mal atendido, si ha habido una buena práctica o ha habido una mala práctica. ¿Eso no lo ve Indecopi? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? A ver, en el libro de reclamaciones, cuando al principio se dio, solamente era para las entidades privadas. Luego hubo una modificación y se amplió para las entidades públicas. Indecopi tiene un libro de reclamaciones y eso, el libro de reclamaciones de las entidades públicas le corresponde ver a la Contraloría. Es decir, el Indecopi no ve el libro de reclamaciones de las entidades públicas, ¿no? Ahí hay una diferencia entre los dos. Por eso le digo que hay algunos servicios que sí puede entrar a verlos por parte del Indecopi en el tema de los establecimientos de salud, ¿no? Pero hay, ojo, repito, se dio la ley del Código de Consumo, ok, libre reclamación para el sector privado, y entonces los privados reclamaron y dijeron sí, pero ¿y el Estado por qué no? Entonces se modificó un libre de reclamaciones para el Estado, pero que lo ve la Contraloría, ¿no? Entonces por eso hay todos esos ámbitos de competencia, ¿no?
Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Sí, con relación a la pregunta del congresista Julio Gagó, es importante efectivamente este tema. Si bien es cierto la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores, si bien es cierto el Código del Consumidor y la Comisión de Defensa del Consumidor del INDECOPI intervienen en aquellas relaciones de mercado entre un proveedor público o privado, pero que esté en una relación de mercado, ahí se aplican normas de protección al consumidor. Pero en las relaciones entre el usuario y la administración pública no hay una relación de mercado, es una relación de administrado, administrador, Estado. Entonces, técnicamente no se aplican normas de protección al consumidor, lo cual no significa, o sea, en la técnica jurídica nacional e internacional, ¿no? Lo cual no significa que se necesita reforzar mecanismos para que el Estado, y cuando hablo de Estado no solo me refiero al Congreso o al gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, donde existen muchísimos problemas y donde efectivamente en el INDECOPI, por ejemplo, si uno va a una municipalidad y le cobran por una partida de nacimiento 50 soles, cuando en realidad es su costo 5. Ahí podría intervenir INDECOPI, pero no por materia de protección al consumidor, sino por barreras de acceso al mercado, que es otra lógica. Lo cual, digo esto, este es un tema de la agenda pendiente. Es un tema de la agenda pendiente que impacta no solamente contra los ciudadanos, sino contra los propios pequeños y microempresarios que se ven afectados por la administración del Estado en una serie de prácticas que no siempre van acorde con el ordenamiento legal. Yo creo que sería bueno, porque este tema lo hemos visto en varias oportunidades y en esta legislatura, abordarlo porque creo que es, pero aquí no se llama defensa del consumidor, es defensa del usuario de la administración del Estado, que es toda una materia con algunas características particulares. Tiene la palabra el congresista Gagó. Estaba escuchando al congresista Jaime Delgado atentamente con la experiencia que tiene en este tema, pero yo me podría hacer una pregunta muy rápida. ¿Cuál es la diferencia entre salud, los hospitales de salud, y un hospital del MINSA? Porque el salud lo ve, me dice INDECOPI, el MINSA no lo ve INDECOPI, es lo que le he entendido. Entonces la pregunta es, si yo hablo de diferencias, es que salud se autofinancia con los aportes de cada usuario, y el MINSA lo financia el erario nacional, directamente el Ejecutivo. Pero desde el punto de vista de servicio, ambos son iguales. Entonces, aparte, yo considero que INDECOPI es una institución especializada en estos temas. O sea, se ha especializado no solamente en el tema de empresas privadas, también en empresas públicas y una serie de temas, mucho más que podría ser, en este caso, la Defensoría o la Contraloría. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esta separación? ¿O es necesario hacer un proyecto de ley? Porque me parece que está mal, porque yo no encuentro diferencia entre un hospital de salud y un hospital del MINSA, desde el punto de vista de servicio. Entonces, separar es darle, pues, como decir, vacíos que el Estado, cierta parte del Estado, podría estar actuando supuestamente en contra de las personas que van a pedir un servicio y no tienen una respuesta rápida, una defensa rápida, como en el caso sería de INDECOPI, ¿no? Ese es el tema. Me está pidiendo la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Para saludar al presidente INDECOPI, el señor Tassano, por su presencia, por su exposición. En relación a lo que es la materia de ahorita de debate, claro, es un tema que no corresponde, en todo caso, contestar ya INDECOPI, ¿no? Es un tema que corresponde a la modificación de la norma respectiva. Ahora, es un criterio que comparto con el congresista Gagó, que no, y creo que en otra parte del mundo no funciona así, es decir, tanto los servicios públicos como privados tienen una supervisión de la misma entidad, ¿no? En todo caso, es cuestión de revisarlo. Más bien, yo quería aprovechar, presidente, ya que pedí la palabra un poco para, siendo la primera sesión ordinaria, para ir teniendo claras las cosas. Creo que el presidente del organismo supervisor, el INDECOPI en general, ha hecho una presentación interesante de los logros que ha avanzado. Y como lo dije cuando estuvo aquí en la primera oportunidad,
lo bueno de Indecopi es que no es una institución, no que hemos esperado 15 años, es una institución que tiene muchos años, muy técnica, con profesionales de primer nivel siempre, y creo que el señor Tassano ha dado la talla en la calidad y en el nivel que siempre ha tenido la institución de Indecopi, con profesionales siempre independientes. Y más bien me preocupa, señor presidente, a través suyo, para ver si lo trasladamos, usted es miembro de la Comisión de Presupuesto, a ver si el gobierno nacionalista pues le incrementa el presupuesto Indecopi. La economía crece, el mercado crece, pero el presupuesto Indecopi no crece. O sea, lo que el señor Tassano viene haciendo y su equipo es con esfuerzo propio. Es decir, qué bueno fuera pues que el gobierno y el gabinete le pueda dar el presupuesto que debería tener Indecopi. Aquí el congresista Delgado y otros congresistas se han peleado para que tenga más presupuesto. Entonces, hay que tener claras las cosas, no es que tiene gran apoyo del gobierno para que haga su labor, no, está haciendo, obviamente no le voy a pedir que eso me lo responda el presidente Indecopi porque es comprometerlo, pero obviamente hay una ausencia enorme de un mercado que crece, y gracias a Dios crece todavía en el Perú. Obviamente Indecopi necesita crecer a ese mismo nivel. Yo sí me quedé con la duda todavía con la oficina del BRAE, ¿no? Porque he hecho 27 reclamos, serán los soldados que han reclamado por el Estado, ¿no? Pero no los pobres soldados los que están reclamando, aunque no pueden reclamar función pública, ¿no? Pero yo no quiero cuestionar quiero cuestionar la gestión como decisión, pero yo no sé, no tengo los datos, pero haría un cálculo, lo dije una vez, si abrir 25 oficinas de Indecopi y 25 de SUNAS y 25 de, bueno, SUNAS no sé si tiene que ver con todos los organismos de relación al agua, pero por cada institución es más costoso de tener esos módulos donde ahí actúan todas las instituciones públicas, donde se pueda de alguna manera minimizar los costos, ¿no? O con la cooperación o con los convenios con los gobiernos regionales. Claro, algunos gobiernos regionales no colaboran, pero la infraestructura, la parte de los activos, porque claro, el señor Tassano nos habla, en el caso no solo del BRAE, en general de las oficinas, que lo ha hecho con un gran esfuerzo y creo que es positivo, porque está acercando al Estado. Ojo que eso sí es acercar al Estado, ¿no? Aquí alguien dijo el Congreso más cerca de la gente, ¿no? Y abrió la reja del parque. O sea, no entendía el concepto de qué quiere decir que la gente se acerque al Congreso, es decir, que la institución, sus ideas, lo que debate, lo que aprueba, lo que es parte de su agenda, es parte importante de la gente, ¿no? Aquí lo salía en el canal del Congreso todos los días, ¿no? El Congreso más cerca de la gente, y el expresidente abría la reja del parque pensando que más cerca se refiere a distancia de metro, pero en fin. Entonces, entiendo que las oficinas que se han abierto con la intención de acercar acá sí al Estado, no quiero cuestionar, repito, la decisión de la gestión, pero sí me interesaría saber si me dice me quedo tranquilo, porque es un técnico de primer nivel, señor Tassano, que han hecho el costo, que es mucho más cómodo abrir una oficina en lugar de abrir módulos con otros organismos nacionales con convenio con los gobiernos regionales para ahorrarse algunos costos, porque eso puede ser un tema que podría facilitar otra vez donde ya han abierto oficina, hacer convenio con otros organismos para que ahí puedan minimizar costos otros organismos y distribuir el costo. Con todo gusto, presidente, envío una introducción al congresista Jaime Delgado. Tiene la palabra, congresista Delgado. Sí, efectivamente, el país tiene más de 1.800 gobiernos locales. Y efectivamente el reto está en llegar a la gente. En Tingomaría, por ejemplo, tienen los mismos derechos que un ciudadano de Lima, y sin embargo cuando tienes un problema ahí no tienes dónde acudir. Entonces, Indecopi jamás podría tener el presupuesto necesario para poner 1.800 oficinas, eso sería irreal. Pero lo que está planteando el presidente Eber Tassano, y ya lo hemos visto en un par de reuniones en la legislatura pasada, es generar un mecanismo a través de las cuales las municipalidades puedan involucrarse, digamos, monitoreadas y bajo la rectoría y la orientación, etcétera, del Indecopi, puedan involucrarse en estos temas. Entonces, las posibilidades de llegar a todo el país serían extraordinarias. Y es así, o sea, en la mayoría de países del mundo, en realidad, son las municipalidades las más comprometidas con este tema y tienen un órgano rector que le está dando los lineamientos necesarios. Quedó pendiente, además, el ofrecimiento del del alcalde del Callao. Alguna vez tuvimos una reunión para que en algunas localidades, digamos, donde los organismos reguladores no tengan presencia, puedan juntarse todos en un solo ambiente. El alcalde del Callao estaría dispuesto
a brindar un ambiente, un local, donde pueda estar el OCIPTEL, el Indecopi, SUNAS, de tal manera que compartan gastos y puedan tener un solo servicio. Entonces yo creo que habría que buscar ese tipo de alianzas para llegar a la mayor cantidad de localidades posibles. Gracias, congresista. Con todo gusto, mientras que no cobre peaje el Callao, aunque ya no está Curi, ¿no? O sea que ya no, sí sería. Presidente, en relación a la gestión del señor Tassano, que creo que es una gestión positiva, sin embargo, nos han mostrado los alcances o los avances a un año de gestión, que me hubiera gustado escuchar anoche en la madrugada, pero bueno, por lo menos en Indecopi hemos escuchado, sí, en esta institución sus avances, bastante detallados. Pero eso no nos exime más bien de, y lo lamento por el señor Tassano, pero de obligarlo más todavía, ¿no? A pesar del enorme esfuerzo que hace. Y aquí yo haría una recomendación o le transmitiría algo que aunque parezca mentira es cierto, ¿no? Muchas veces la percepción es la realidad. Y yo veo 49.000 atenciones, ¿no es cierto? Y tantas miles de información a usuarios y se nota que hay un esfuerzo. Sin embargo, yo me diría, ¿qué tan protegido se siente un consumidor hoy día en el Perú? O sea, ¿se siente protegido un consumidor? Yo le pregunto a cualquier ciudadano y probablemente no. Entonces, yo sin negar y insistiendo en felicitarlo, yo le preguntaría, ¿por qué no identificar esos 2 o 3 logros? Que a veces las instituciones tienen que tener eso, ¿no? Unas 2 o 3 banderas, más allá del esfuerzo que hace. Cuando uno mete a instituciones políticos, no avanzan mucho, desgraciadamente, en las reformas y a veces hacen todo al revés. Cuando también pone a nosotros a técnicos y de primer nivel, a veces avanza mucha reforma, pero a veces la comunicación es lo que falla. Y en algunas instituciones falla mucho la comunicación, o en algunos ministerios incluso, lo hemos visto hace poco con el caso de la ministra de Educación. Entonces, para terminar, presidente, recomendarle a través suyo, como que siento que falta identificar en este año esas 2 o 3 banderas, o esa bandera, si es 1 o 2 o 3, dejando de lado, por supuesto, el enorme esfuerzo de los datos que nos ha enseñado, y sobre todo, cómo ir hacia el tema de la percepción de la ciudadanía. Porque en caso de seguridad ciudadana, usted sabe que la percepción de inseguridad es más grande que la inseguridad real. La percepción en misma es mayor. En el caso de la protección que siente un consumidor, un usuario en el Perú, probablemente no lo sienta y sería incluso hasta de alguna manera o injusto, y creo que más bien iba por el lado que lo comentaba Jaime Delgado y Julio César Gagó al comienzo, en cuánta gente conoce, a pesar de esos enormes esfuerzos que ha hecho por el caso del libro de reclamaciones, por ejemplo, o esos derechos. Entonces están avanzando con el Ministerio de Educación, han dicho, ¿no es cierto? Hay un programa, creo que la congresista Julia Tevez también le ha preguntado sobre eso, cómo va, porque a mí también yo le iba a preguntar, bueno, de acá a 13 meses, ¿cómo estamos? ¿No? Porque estamos armando la currícula, pero entiendo que esto ha empezado y ahí es un trabajo que toma su tiempo, pero en general, presidente, sobre eso creo que ahí habría que tal vez ponerle un poquito más de esfuerzo, ¿no? De poder, como recomendación a una institución que es muy buena, cómo puede la ciudadanía percibirla y tener esa sensación de seguridad y que tiene una institución que puede velar. Creo que eso todavía no se siente y que no es culpa de la institución, es un tema tal vez de comunicación, un tema de masificación de la información. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Melgar. Volviendo al tema del BRAE, presidente, ¿no? No debe ser que resulte contraproducente, porque los que conocemos el BRAE sabemos pues que no es una ciudad. Supongo que la oficina de Indecopi está instalada en Pichari. Y el pueblo más cercano a Pichari es Sibia, que es cruzando el río, viene Yochegua, Mayapo, Quisto, que son pueblos pues pequeños, ¿no? Todos son pueblos pequeños, que para trasladarse de uno de esos pueblos a Pichari, el pasaje es generalmente en bote, y está pues al promedio de 50 soles, y para regresar 100 soles. Yo me pregunto, si el usuario no se siente pues bien atendido, ¿qué refleja, no? O sea, volverá nuevamente, no debe ser que esto sea una avalancha, sea por la novedad, si esa cantidad de quejas que ha habido a la fecha es por la novedad de Indecopi, ¿no? O sea, si en realidad pues va a favorecer al usuario esto, ¿no? Nosotros tenemos que acá en Lima, por ejemplo, saliendo de Lima, en el peaje de acá de Ancón, el otro día me di con la sorpresa de que había 2 señores reclamando a 2 conductores. Me bajé a ver qué pasaba y era justo por el libro de reclamos.
que habían cerrado y solamente tenían una caseta que atendía. Entonces pregunté por libre reclamos y estaba pues encerrado, estaba con llave libre reclamos, ¿no? Eso tenemos acá en la ciudad, en Lima. Imaginémonos pues qué sucede en los sitios alejados, ¿no? Y en este caso pues el BRAE es un conjunto de varios pueblos que están bien divididos, ¿no? Gracias, presidente. Muy bien, gracias, señor congresista. Bueno, continúe. Y por favor, gracias, señor presidente. Quisiera terminar de responder algunas cosas que nos hayan respondido y de las nuevas. En cuanto a la congresista Tevez, el Ministerio de Educación, nosotros estamos participando en la mesa de trabajo para la elaboración de la currículum. En eso consiste actualmente la labor que estamos haciendo, ¿no? En cuanto al tema del BRAE, ofrezco enviarle al congresista Galarreta un informe de lo que se ha trabajado, los costos y todo lo que estamos haciendo. También agradezco el tema de sus palabras por el tema del apoyo del tema presupuestal. Sí, el Indecopi solamente se financia con recursos propios. Y nosotros no pedimos al Tesoro más recursos, pedimos simplemente que, por ejemplo, nos dejen usar nuestro saldo de balance al siguiente año y no tener que pedir un crédito suplementario. Ese simple hecho de poder usar nuestro dinero sería suficiente para hacer muchísimas cosas, así de simple. Y sí, el Indecopi este año cumple 20 años y estamos justamente haciendo un trabajo para tener la historia en el tema del Indecopi. También coincido con Orita Galarreta en que sí, falta mucho por hacer, estamos trabajando. Si me dirían dos banderas de estos 11 meses, definitivamente las 11 oficinas y el tema de la inclusión social serían lo que yo rescataría. Hay un fuerte trabajo de difusión. Lamentablemente muchas veces los medios de comunicación no difunden las cosas que hacemos porque le dan prioridad a otros temas un poco más sangrientos. Y luego estamos también viendo el tema de la radio virtual. Es un tema muy importante, ¿no? La radio virtual a través de internet nos va a permitir hacer esta cobertura, ¿no? Y las nuevas oficinas nos permiten ampliar en un 60% nuestra cobertura a nivel nacional, lo cual definitivamente es muy importante. También coincido en lo planteado por el congresista Galarreta en cuanto a la unión de las entidades del Estado para poder hacer oficinas. Sin duda alguna, en estas 11 oficinas nosotros no lo hubiéramos podido lograr si no hubiera sido por el apoyo de algunos gobiernos regionales y municipales, porque montar toda una oficina nos costaba como 300.000 soles. Gracias a convenios con gobiernos regionales y con municipalidades, como ha sido por ejemplo la Municipalidad de Pichari, nos ha permitido montar oficinas a un costo menor. Un sistema que funciona muy bien son los MACs, que es el módulo de atención al ciudadano. Y un poco lo que decía el congresista Delgado, este 23 de agosto se está inaugurando un segundo MAC en Bellavista, en el Callao, y eso permite justamente tener todas las entidades del Estado juntas. Y yo les dejo una idea para ustedes congresistas. En provincia se desarrolla muy bien el tema de los centros comerciales. Si nosotros pudiéramos lograr que se cree un MAC en cada uno de los centros comerciales de provincia, sería un gran logro. Ahí lo que hay que conversar es probablemente algunos incentivos a los centros comerciales para que bajen los costos de la instalación de un MAC en estos centros comerciales, ¿no? Eso habría que evaluarlo a nivel legal, pero definitivamente sería un avance importantísimo tener un módulo de atención del ciudadano que está reunido todas las entidades del Estado en cada uno de los centros comerciales que se han creado, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que estaba consultando el congresista Gagó, coincide en que el tema de la sanción tiene que ser disuasiva y por eso lo que se ha expuesto en la Dirección de Fiscalización se está trabajando en tener multas que sean justamente disuasivas. Puedo indicarle también que la multa en el tema del SOAT ya ha sido pagada, ¿no? Ya se ha pagado, tengo esa confirmación. Y en cuanto al tema del retraso en el tema de la respuesta al oficio, he verificado el tema de las fechas y es cierto, el oficio de usted tiene fecha 25 de mayo, pero llegó al Indecopi el 20 de junio y nosotros lo hemos respondido el 4 de julio. Entonces parece que hay un problema en el courier de que salió el Congreso a que llegó al Indecopi del 25 de mayo al 20 de junio, ¿no? Y repito, nosotros hemos respondido el 4 de julio, ¿no? Entonces es un poco, creo que no me he olvidado de ninguna pregunta y si no... Señor congresista, mire, estamos ya con el tiempo y tenemos todavía un punto. Hay que aprobar el acta.
plan de trabajo. Entonces, tiene que ser muy concisos en la pregunta, por favor. Tiene la palabra, congresista. Señor presidente, no me está contestando la pregunta tal como no me contestó la pregunta acá en el oficio que le mandé. En el 2009 se ratificó el Poder Judicial. ¿Qué fecha pagó Indecopi? ¿Qué fecha se le pagó la sanción? Quiero saber la fecha. Porque si le han dado la información, usted tiene que tener la fecha. En segundo lugar, no ha dicho nada con respecto, a pesar que la multa puede ser disuasiva, usted es el presidente de Indecopi, tiene que velar por todos los usuarios, ¿no? y defendernos. O sea, ¿qué se va a hacer al respecto con la concertación de precios? Con lo que cobraron de más. ¿Eso no lo ve Indecopi? O sea, ¿nos olvidamos que nos cobraron de más? Esa es la pregunta que quiero contestar, quiero escucharlo. Sí, tiene la palabra congresista Julia. Creo que hay que mostrar, señor presidente, mesura. Estamos con autoridades, son directores, y no por la, prestancia que tenemos como congresistas, vamos a mostrar ufanía, vamos a mostrar maltrato. Yo le pido al menos un poco de cordura, y todavía tiene un cargo de vicepresidente. Yo le pido que nos dé el ejemplo, porque es vicepresidente, y por el cargo, el respeto, porque son personas que han mostrado el trabajo, más bien la preocupación, porque se ha creado el año 92. El año 92, ¿quién nos gobernó? Entonces, hay que hacer una serie de análisis y no pedir un tema ya de especificación personal de cómo es este caso. O sea, ya este es un maltrato a la persona, y usted al menos tiene que cuidar mucho en su trabajo, ¿eh? Sí, me lo pide, señor presidente. ¿A quién le da, congresista? Están pidiendo dos personas, dos congresistas. Al vicepresidente, con Listo. todo gusto. Tiene la palabra, congresista. En ningún momento estoy maltratando a nadie, y no es un caso personalizado. Y creo que usted no me ha estado escuchando, atendiendo. Yo he mandado un oficio, o sea, para que me contesten personalizadamente. En vista que no me contestan, es que le hago la pregunta. No es que aquí yo estoy inventando algo, no, yo me he dado el trabajo de hacer un oficio al respecto. Ellos han dado el trabajo de contestarme y no me han contestado adecuadamente. Ahora que tienen información, le estoy pidiendo, necesito saber la información, y le voy a decir por qué. Porque si a mí me sancionan en el año 2003, me ratifica el Poder Judicial en el año 2009, y usted me cobra a mí la sanción en el año 2011, oiga, señor, acá hay una falta. Oiga, que 2 años para que cobren la sanción a las empresas aseguradoras que encima concertaron el precio, o sea, encima ganan mucho más dinero, encima no le cobro la sanción a tiempo. O sea, me parecería que hay ahí falla Indecopi de alguien. No estoy diciendo que es usted, pero de que para corregir justamente estos errores es lo que le estoy pidiendo. ¿Y qué se hace al otro respecto? Que tampoco me contestan claramente. O sea, ¿qué hago? Ya, efectivamente, usted sancionó, tiene toda la razón, forma disuasiva, estamos de acuerdo. ¿Y qué hago con la subida de precios? Con ese dinero se lo ha cobrado usted, a mí, a todos los que estamos ahora que tenemos autos, nos han cobrado esa diferencia, que no tienen derecho a devolvernos, porque ha demostrado usted en la parte administrativa donde ustedes lo sancionan, que efectivamente sí hubo concertación de precios. El Poder Judicial ratifica. Entonces hay una diferencia de dinero. Y no estamos hablando de un sol, no estamos hablando de 1000 soles, estamos hablando de mucha plata que nos han cobrado a todos los peruanos que tenemos un auto. Esa es mi pregunta. Señor presidente, para concluir, no, que sencillamente, señor presidente, con la anuencia suya, porque usted lo dirige esta comisión, respeto guardan respeto. Yo, la forma y el modo hace muchísimo y habla mucho de la persona, y en eso, y en aras de cuidarnos de cómo decirlo, creo que hay que cuidar más aún cuando tenemos ilustres visitantes o ilustres personas que representan a empresas del Estado. Y lo otro, señor presidente, creo que si hay un documento por escrito, está en su derecho de solicitar también una información por escrito para evitar cualquier tipo de insinuaciones o atrevimientos al hablar. Tiene la palabra doctor Tassano. Sí, para terminar de contestar al congresista Gagó, como le digo, ya pagaron, no tengo el dato de la fecha exacta, tengo que solicitar la área coactiva, con mucho gusto se lo podré estar enviando en los próximos días, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que resolvió en el 2009, en ese momento la sala, no estableció la posibilidad, tengo entendido, no estableció una medida correctiva para la devolución. Eso ya a nivel Indecopi no se puede revisar, administrativamente, jurídicamente ya quedó cerrado, ¿no? Lo único que quedaría es que las personas afectadas vayan al Poder Judicial, pero repito, lo que resolvió en el 2009
la composición de esa sala ya a nivel Indecopi, por lo que así establecen las normas, digamos, no puede ser revisado. Justamente lo que nosotros estamos trabajando es tener las multas disuasivas para poder, hacia futuros casos, digamos, no se presenten esos casos de concertación, ¿no? Tiene la palabra. Sí, entiendo lo que usted me dice. Yo, según estoy leyendo, esta acción le inició Indecopi mismo. Entonces, ustedes la iniciaron. Si bien es cierto, ese trámite ya terminó, pero ustedes saben muy bien que hubo una contratación de precios. ¿Y por qué no inician el otro trámite si esto fue de oficio? Es mi pregunta. ¿Por qué tiene que esperar que algún usuario o cualquiera que tengamos cargo aquí tengamos que reclamar? Si ustedes se dieron cuenta de la contratación, que me parece muy bien, ¿no?, en el año 2003, y actuaron de oficio, sancionaron, de la misma manera también deberían actuar de oficio al otro respecto. Esa es la pregunta. Y cortito, la respuesta sería porque las normas no nos habilitan a hacer ese tipo de defensa legal y la administración pública solamente puede hacer aquello para lo cual está debidamente autorizado. Y entonces, digamos, sería improcedente si nosotros hiciéramos una acción legal en caso particular en eso, ¿no? Simplemente eso. Yo creo, presidente, que en la pregunta que ha hecho el congresista Gago no hay ningún faltamiento de respeto. Los congresistas estamos acá para quedar pues satisfechos de las respuestas que nos tienen que brindar los funcionarios de Indecopi. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, bueno, ayer sí, hoy día no lo escuchaba a Julio en ningún momento. Creo que el señor Tassano tampoco se ha sentido en ningún momento ni ofendido ni nada por el estilo. Creo que simplemente hay una pregunta válida del congresista y creo que la respuesta está bien clara. El tema legal no lo faculta. Además estamos hablando del 2009, cuando todavía Indecopi ni siquiera creo que podría, no podía resolver devolución. Entonces son temas que, pero presidente, el congresista Jaime Delgado, que ha presidido la comisión la vez pasada, teniendo a Johnny Lescano y congresistas que no somos pues congresistas callados, no somos congresistas que debatimos, siempre hemos llevado la sesión muy bien. O sea, hacen mal a veces en defender a alguien que ni siquiera pidió que lo defienda, no necesita que lo defienda. El señor Tassano es uno de los mejores técnicos que tiene el gobierno, es un tipo de primer nivel. Le han hecho una pregunta con un tono un poco dura, porque ese es el tono del congresista Gago. Pero, presidente, bienvenidos los nuevos congresistas, qué bueno que su bancada los hayan invitado a esta comisión, pero nos hemos llevado siempre bien. Yo lo dejo como reflexión, para si nos vamos a ver todos los martes a esta hora, para llevarnos muy bien. No tenemos que estar a cada rato como resortes, salir a defender, porque creo que no ha habido en ningún momento ningún faltamiento. Y termino con esto, 45 días, que es lo que dice el congresista Gago, que se ha demorado en la respuesta, es bien corto plazo para lo que se demora la administración pública. Yo lo felicitaría a Indecopi más bien por haberle respondido en 45 días. Gracias, presidente. Agradezco su presidencia. Tiene la palabra, señor. Si usted se sintió ofendido por la forma que le he preguntado, no ha habido ningún tipo de faltamiento de respeto. Parece que la señora Julieta está pensando todavía está pensando en el día de ayer, que es una cosa muy distinta. Hoy día yo estoy hablando en forma muy normal porque me interesa el tema, porque yo creo que ustedes son encargados de velar y defender al consumidor. Es por esa razón que le estoy haciendo estas preguntas y se las voy a volver a hacer por escrito para que me puntualice esta respuesta. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Señor presidente, estoy solicitando hace unos minutos. Gracias, presidente. Bueno, la pregunta que formula el congresista Gago es interesante, pero hay que poner en perspectiva cómo ha sido el desarrollo de la legislación de protección al consumidor en nuestro país y el tema de libre competencia también. Ha habido un desarrollo, porque desde la primera ley, tanto de protección al consumidor como de libre competencia, que data de 1991, ha ido modificándose constantemente para cubrir este tipo de situaciones. Entonces, generalmente el sistema ha estado diseñado para las acciones individuales. Indecopi además podía poner una sanción, pero no resolver el problema de la gente. Tuvo que haber una modificación legislativa a fin de que pueda incorporar medidas correctivas. Esas medidas correctivas consisten
en que no son medidas indemnizatorias propiamente por lucro cesante, daño emergente, en fin, sino son, digamos, reponer las cosas a su estado. Pero probablemente el momento en que se iniciaron estas acciones no existía esa posibilidad. Hay que pensar también en los temas de prescripción, porque las acciones prescriben. Entonces, tenemos otro caso además, que es el caso del pollo. O sea, la concertación del precio del pollo, que fue un proceso que ha durado 15 años. O sea, Indecopi la resolvió en 1 año y medio, pero luego estos fueron impugnadas en Poder Judicial y nos pasamos como 15 años. Entonces, este año recién han pagado la multa. Entonces, esos son los retos que tenemos. ¿Cómo podemos mejorar la legislación? Hay algunos vacíos que tienen que ver también con el tema de poder judicial, plantean acciones, judicializan las acciones y se pasan ahí 10 años, 12 años. Entonces, sí, pues, y los usuarios finalmente son afectados porque se toman las medidas, se sancionan, pero, digamos, el beneficio que obtuvieron tanto las avícolas como las compañías de seguros finalmente no son superiores a la sanción que se les pueda poner. Yo creo que son temas interesantes para debatir y perfeccionar la legislación, y ahí Indecopi nos puede ayudar a identificar, digamos, dónde están los problemas. Sí, señor presidente. La palabra. Sí, efectivamente, si queremos contribuir al trabajo de Indecopi lo vamos a hacer, y le he escuchado al presidente del Consejo Directivo hablar 3 veces de inclusión social. Esa es la forma de aplicar la gobernabilidad y políticas públicas. Sin embargo, también es preciso resaltar lo que ha dicho mi colega Jaime Delgado. Son trabajos desde el año 92, son 3.000 casos judicializados que usted lo ha recibido. Y bueno, hay que contribuir en el trabajo al presidente Ollanta. Nosotros, y triste lo que son de oposición, que no quieren apoyar y todo el rato hacen un trabajo solamente de denigrar. Yo digo, la forma y el modo hace muchísimo. Y mucho hirió el día de ayer el mensaje, pero se defiende así al presidente Ollanta, si no estamos mal. Tiene la palabra, congresista. Triste lo de oposición, yo no estoy triste, no sé si se refiere a Lucho Galarreta, a otro de oposición, o de repente ellos son parte de la alianza, no sé, pero acá nadie está triste, todos estamos contentos. Bueno, finalmente, señores congresistas, agradecer la presencia del señor Tassano y de su equipo técnico. Le agradecemos mucho. Y sugerimos a los señores congresistas mantenerse, porque tenemos un último punto que solamente es aprobar el plan de trabajo, nada más. Entonces, le agradecemos, señor Tassano, y así es. Señores congresistas, reanudamos nuestra sesión para tratar el punto 2, aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor. He preparado una propuesta de plan de trabajo recogiendo los aportes de la sesión de instalación, los temas que quedaron pendientes de la gestión pasada, y hemos incluido nuevos temas que nos interesaría tocar. El plan fue repartido a sus despachos el día viernes, así que todos los señores congresistas tienen conocimiento de este plan de trabajo. Si algún congresista tuviera la gentileza, de repente, alguna opinión. Pido entonces, señores congresistas, que podamos votar y aprobar. Señor presidente, solamente solicitar, señor presidente, y poder corroborar en el trabajo que usted está realizando, incorporar algunos temas como comercio electrónico,
los cobros bancarios en el otorgamiento, membresía y uso de las tarjetas de crédito y débito, sería importante, la comercialización ilegal de datos que tenemos los personales no autorizados, y este tema que me interesa muchísimo, la publicidad engañosa, señor presidente. La publicidad engañosa que nos va a hacer muchísimo daño y hay que hacer un trabajo más fuerte y serio en este aspecto. Todos esos temas están incluidos, congresista, pero de todas maneras Publicidad vamos a tomar en cuenta su petición. Entonces, por favor, pido a los señores congresistas levantar la mano para aprobar este plan de trabajo. Mano alzada. El congresista Elar Melgar, el congresista Julio Gagó, la congresista Julia Tevez, el congresista Jaime Delgado, el congresista Luis Galarreta. Aprobado por unanimidad. Solicitamos la dispensa de la aprobación del acta a fin de proceder a ejecutar los acuerdos adoptados. Votamos la dispensa de la aprobación del acta por unanimidad. Agradecemos a los señores congresistas miembros de la comisión por su presencia y buena disposición. No habiendo más temas que tratar y siendo la 1:17, se levanta la primera sesión ordinaria de esta comisión. Muchas gracias.